Gusto de saludarles, apreciados amigos. En esta oportunidad voy a tener a bien desarrollar un tutorial en donde vamos a tratar la manera de explicar y de ampliar un poquito más los conocimientos en cuanto a los procedimientos para calcular los perímetros y las áreas en las figuras planas desde varios puntos de vista. Uno, lo que es el análisis de los perímetros y las áreas en cuanto a la clasificación de los cuadriláteros, de los triángulos. Vamos a revisar también lo que es la utilidad y la aplicación del teorema de Pitágoras. Vamos a tener también en cuenta nuestro formulario para poder trabajar lo que es los perímetros y las áreas, y seguidamente pues unos ejercicios con algunas tareas para practicar. Entonces iniciamos con esta parte de lo que son los cuadriláteros. Existe una clasificación muy amplia de lo que son los cuadriláteros. Sin embargo, aquí les presento la clasificación básica. Estaríamos revisando lo que son los paralelogramos, la clasificación de los no paralelogramos divididos en dos, lo que son los trapecios y los trapezoides, cada uno con su nombre respectivo, que ya con un estudio más detenido pues nos ayudaría a identificar y a nombrar cada una de estas figuras con su respectivo nombre. Pasamos ahora a lo que son los triángulos. La clasificación está hecha en dos grandes grupos, uno según sus lados y otro según sus ángulos, para lo cual pues nosotros ya hemos de saber que según la clasificación de los lados, los triángulos pueden ser equiláteros, en donde los lados son iguales y los ángulos también. Los triángulos isósceles, dos lados y dos ángulos son iguales y uno desigual, y en los triángulos escalenos pues todos los ángulos y los lados son distintos, y según su ángulo tenemos acá el triángulo rectángulo, muy conocido porque hace un ángulo de 90 grados en uno de sus vértices; el triángulo acutángulo, que todos sus ángulos son menores a 90 grados; y el triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Por eso recibe el nombre cada uno de estos ángulos según su clasificación. Vamos a pasar al tema del teorema de Pitágoras, y es que esta es la representación gráfica generalizada del teorema. ¿Qué es lo que nos indica el teorema? El teorema nos indica que esta parte, en este caso nombrada con la literal C, tiene un valor cuyo valor al cuadrado va a ser igual a repartirlo en el valor que pueda dársele a estos lados, los cuales tienen el nombre de catetos. Dicho en otras palabras, la dimensión que está en esta parte de la hipotenusa es igual a esta parte y a esta parte, o viceversa. Toda el área que tenemos en rojo y el área que tenemos en verde, si la juntamos, es igual al área que tenemos en azul. La parte azul, recordemos, este lado se llama hipotenusa y estos dos lados se llaman catetos. Aquí con una aclaración, ¿verdad? Según las personas que nos los expliquen, las literales pueden cambiar. Aquí puede tener una H que podría ser hipotenusa, esto podría tener un cateto, una C, y esto podría tener también una C, o darle cualquier otro nombre, ¿verdad?, a cada uno de estos lados. Entonces vamos a ver, para una más fácil comprensión, un pequeño video que nos demuestra este teorema. Lo voy a dejar para que lo analicen.
Muy bien, ¿de qué nos pudimos dar cuenta acá? Que el contenido de este cateto y de este cateto es igual a lo que tenemos en la hipotenusa, y si le damos vuelta, pues todo regresaría a su lugar de origen. Esto nos ayuda a entender que esta área cuadrada, que sería como su base la hipotenusa, es igual a colocarla en este cateto al cuadrado y en este cateto al cuadrado, ya que su fórmula nos indica que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esto lo vamos a explicar más detenidamente para que en los ejercicios de aplicación se pueda comprender de una mejor forma. Vamos a pasar ahora a analizar lo que es el formulario. Este formulario pues es muy fácil encontrarlo y adquirirlo. Además pues es universal. En este caso existen las fórmulas para sacar el perímetro de todas las figuras que nosotros encontramos acá, y también las fórmulas para sacar el área, situación que vamos a revisar en esta hoja de ejercicio, el cual lo vamos a ir explicando de una forma detenida para que ustedes no tengan problemas para hacer sus respectivos ejercicios. Entonces acá vamos a comenzar básicamente con lo que es este cuadro, ¿ya? Vamos a sacarle el perímetro y el área a este cuadro que tenemos acá, o cuadrado, y vamos a entender que fácilmente, si sabemos que el perímetro es la suma del valor de los lados, vamos a representarlo acá de la siguiente forma: perímetro es igual a un lado por 4, porque son iguales. En este caso tendríamos 20 centímetros. Ahora, para sacar el área, utilizaríamos esta fórmula sencilla, en donde nos indica que área es igual a base por altura. Entonces, si sustituimos las literales, la base es 5, que es la parte que tenemos acá, y la altura es 5. Entonces, si multiplicamos 5 por 5, nos daría 25 centímetros al cuadrado. Yo creo que ahí no tenemos mucho problema, y pasamos a un ejemplo similar, en donde pues para sacar el perímetro diríamos entre paréntesis tenemos base más altura, pero lo vamos a multiplicar por 2 para completar lo que es el perímetro. En este caso nos daría 14 centímetros. Y para trabajar lo que es el área, trabajaríamos la base, que es 5, se ve acá, y la altura, que es 2. Entonces tendríamos 10 centímetros, recordando que las áreas se representan sus unidades al cuadrado, para que sepamos, ¿verdad?, de que estamos hablando de la parte interna de una figura. Bueno, con estas dos figuras y explicando cómo se obtiene el perímetro y el área, les dejo acá un pequeño ejercicio para calcular en sí lo que es el perímetro y el área de estas 4 figuras, que como recomendación habría que trazarlas, habría que dibujarlas para calcular el perímetro por medio de su fórmula,
y el área. De la misma forma, estos otros 4 ejercicios para calcular el perímetro y el área de lo que serían los rectángulos. Muy bien, vamos a pasar a lo que es la clasificación de los triángulos, aunque ya se había explicado anteriormente. Pues aquí estamos viendo, ¿verdad?, que los triángulos se clasifican por sus lados y por sus ángulos. En este caso tenemos 2 triángulos clasificados por sus lados. El primero sería equilátero, en donde sus 3 lados son iguales. El isósceles, en donde 2 lados son iguales y uno desigual. Y finalmente tenemos acá el escaleno, en donde sus 3 lados, por ende sus 3 ángulos son distintos. Pasamos a la clasificación de los triángulos por sus ángulos. En este caso, el primer triángulo se llama rectángulo porque hace un ángulo recto uno de sus vértices. Para que sea rectángulo también, este lado tiene que ser más corto que este. Aquí tenemos el triángulo obtusángulo, ya que este ángulo mide más de 90 grados. Y finalmente tenemos acá el triángulo acutángulo, en donde nos indica que sus 3 ángulos son menores a 90 grados. Aquí vamos a aprovechar para explicar un poquito la altura. La altura está representada por esta línea, en donde pues esta parte está claramente definido, pero en esta otra figura nos damos cuenta que no tiene una altura que haga 90 grados el triángulo en sí. Por eso es de que se traza una línea completamente vertical, y aquí vamos a tener la representación de la altura para hacer los cálculos correspondientes. Y en este otro triángulo también no hay una altura como un lado del triángulo, sin embargo lo vamos a trazar y lo vamos a medir para conocer su altura, y tomando en cuenta que esta parte directamente forma un ángulo de 90 grados. Muy bien, vamos avanzando, y aquí vamos a trabajar lo que es el cálculo de los perímetros y las áreas de algunos triángulos, pero es una situación muy sencilla. En este caso, si comprendemos que el perímetro es la suma de los lados, pues aquí sustituimos las literales por los valores dimensionales que nos presenta la figura, y nos damos cuenta que el total es 15 centímetros el perímetro de esa figura. Ahora bien, para trabajar el área tal como nuestro formulario nos lo indica para los triángulos, y calcular el área, trabajaríamos con la fórmula base por altura dividido 2. Y aquí les voy a explicar por qué dividido 2, ya que aquí si nosotros colocamos un rectángulo encima de este triángulo, nos damos cuenta que básicamente estaríamos utilizando la fórmula de los cuadriláteros, solo que dividido 2, ¿ya? Entonces vamos a ver esa parte: base, que sería 6, la altura, que sería 2.5, dividido entre 2, y aquí vamos a tener el área, tomando en cuenta que la unidad se coloca al cuadrado, porque estaríamos hablando de áreas. Seguidamente pasamos a este otro ejercicio de este triángulo. Calculamos su perímetro. ¿De qué forma? Exacto, sumando los 3 valores que tenemos alrededor del triángulo, y aquí nos da 22.2. y para calcular el área, tenemos que colocar una línea punteada y medirla. En este caso la altura es de 7 centímetros, entonces
vamos a calcular el área de este triángulo de la siguiente manera y utilizando la misma fórmula, indicando, ¿verdad?, base, que sería 7, por altura, que sería 7 también, dividido 2. Entonces acá nos da 24.5 centímetros al cuadrado. Aquí vamos a hacer un análisis de este triángulo, porque si nos damos cuenta, tenemos una parte, en la parte derecha del triángulo, cierta disposición de lo que es esta otra parte. Entonces en realidad, pues si lo dejáramos como 7 por 7, estaríamos sacando lo que es el área de un cuadrado, pero siempre y cuando lo vamos a dividir entre 2, porque estamos trabajando, ¿verdad?, con lo que es un triángulo. Eso es importante. Seguidamente acá también se nos presenta un triángulo diferente, ¿verdad?, en donde se nos dan los valores 9, 7, y esto asumiendo que mide este lado 6.5, tendríamos el perímetro de 22 centímetros y el área se calcularía con la misma fórmula, tomando en cuenta la fórmula: base 7, altura 6.5, solo que acá ya tuvimos que medirla, y también trazamos la línea punteada y nos da un valor de 6.1. entonces sería 7 por 6.1 dividido 2, nos daría 21.4 centímetros al cuadrado, que sería la parte interna de ese triángulo. Bueno, entonces aquí pues ya vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica para conocer el valor de uno de los lados. Esto significa que podemos conocer el valor de dos lados y desconocer el valor de un lado. Se le aplica el teorema de Pitágoras con una fórmula muy sencilla, que de aquí en adelante le vamos a dar el nombre de a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a utilizar y las literales que vamos a utilizar para que nos pongamos de acuerdo. En este caso, este lado tiene el nombre de h, refiriéndose a la hipotenusa. Este tiene el nombre de C sub 1, refiriéndose al cateto 1, y aquí el cateto 2. Pero para una explicación posterior, aquí le vamos a llamar A, B y C. Ese va a ser el nombre de los lados, para que vayamos comprendiendo los ejercicios que siguen. Acá nos indica en qué consiste el teorema en sí. Entonces vamos a aplicar la fórmula que esta página nos presenta. Aquí está: a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces nos damos cuenta que cada vez que desconozcamos el valor de un lado, vamos a tratar la manera de dejarlo siempre a un lado de la ecuación, de tal forma que nos permita trabajarlo de una forma ordenada. En este caso vamos a trabajar tres ejemplos: uno donde desconocemos a, otro ejemplo donde desconocemos b, y el último ejemplo donde desconocemos c. Y el orden
de la fórmula va a ser exactamente el mismo para que no tengamos complicaciones y que podamos sustituir las literales por los valores que aquí se nos presentan. Entonces colocamos la fórmula y sustituimos los datos. A, B, que sería 4, más C al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. Operamos, aquí lo bajamos, 4 por 4 serían 16 y 5 por 5 serían 25. Hacemos la sumatoria, en este caso pues todo nos da 41 y el A sigue al cuadrado. Muy bien, entonces acá vamos a quitar en la siguiente parte la potencia, entonces dejamos solo la A del lado izquierdo de la ecuación, bajamos el 41 y como aquí está haciendo la operación de potenciación, pasa al otro lado de la ecuación como una raíz. Y si trabajamos la raíz en esta parte, ya en explicaciones anteriores ya hemos trabajado lo que es la raíz cuadrada y nos va a dar 6.4 centímetros. En este caso, ese 6.4 centímetros es el valor de A tal como aparece aquí. Más adelante se nos va a presentar un ejercicio entonces donde vamos a calcular el perímetro y el área, pero a la vez vamos a desconocer un valor, pero se puede proceder de una forma sencilla. Muy bien, tal como lo habíamos indicado, vamos a trabajar con este otro ejemplo desconociendo el valor de B, pero tomando en cuenta que la fórmula se escribe de la misma manera. Sustituimos el valor de A, que es 6.4 al cuadrado. B no conocemos el valor, entonces simplemente bajamos la literal con la expresión exponencial y posteriormente sustituimos C, que es 5 al cuadrado. Bueno, entonces acá hacemos la potencia, nos da 41, bajamos B al cuadrado y hacemos la potencia acá de 5, que nos da 25. Muy bien, aquí viene una situación bien sencilla. Recordemos que habíamos dicho que vamos a dejar de un lado de la ecuación, en este caso es del lado derecho, en el caso anterior fue del lado izquierdo, pero como es una igualdad no importa el lado donde se quede. Entonces vamos a dejar de este lado de la ecuación, si se dan cuenta, después del signo igual vamos a dejar B al cuadrado para encontrar su valor. Bajamos el 41 y nos fijamos el 25 está acompañado por un signo positivo y pasa al otro lado de la ecuación con un signo negativo. Hacemos la resta, nos da 16, bajamos el B al cuadrado y aquí vamos a conocer el valor de B, nada más, porque es el lado. Entonces le quitamos la potencia, pasando al otro lado de la ecuación como el signo de la raíz. Entonces aplicamos raíz cuadrada 16, queda solo la B de este lado despejada y raíz de 16 es 4, entonces es el valor que tenemos acá. De una u otra manera ya esto nos da lugar a que si ya encontramos el valor de B, ya podemos sacar el perímetro del triángulo y también podemos sacar el área con la fórmula que ya se nos había explicado. Y finalmente tenemos este otro ejemplo donde desconocemos el valor de C. Se coloca la fórmula tal como se nos indicó en los dos ejercicios anteriores, sustituimos los valores, hacemos las potencias, hacemos la potencia de 4 y C viene quedándose de este lado. Hacemos que 41 sigue en el mismo lado de la ecuación, está positivo,
sigue positivo, y 16 va a pasar al otro lado de la ecuación con el signo contrario, de tal forma que de este lado vamos a dejar únicamente la literal C, ¿verdad? Hacemos la resta, nos da 25, le quitamos la potencia a la literal C, pasándolo al otro lado con la operación contraria, que sería la raíz, y aquí si hacemos la raíz cuadrada de 25 nos da 5, y sería el resultado, ¿ya? La igualdad nos dice que C es igual a 5 o 5 es igual a C. Entonces pasamos a esta parte que sería la comprobación, ¿verdad?, del teorema. Ya nos dimos cuenta que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, tal como se nos indicaba también en este video demostrativo. Entonces regresamos a esta parte y continuamos, ¿verdad?, con una serie de ejercicios. En estos ejercicios pues vamos a utilizar la fórmula a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, únicamente para encontrar el valor de a. Eso es lo único que vamos a hacer mediante la fórmula, que básicamente es el teorema de Pitágoras. Recordemos, esto sería a toda la vida, la hipotenusa sería a toda la vida, esto sería b y c. Por ser hipotenusa, esto sería a, b y c. Analicemos este otro triángulo. Este sería a, este sería b y este sería c. Analicemos este otro triángulo. ¿Cuál sería la hipotenusa? Este. Entonces este sería a, este sería b, o este sería c. Y en este caso, este sería a, porque está en la parte de frente del ángulo que hace 90 grados. Entonces este sería a, este sería b y este sería c. En realidad el que nos interesa identificar es a. Este podría ser c y este podría ser b, porque no nos representa mayor problema, porque están en la misma en el mismo lado de la ecuación. Y aquí ya es un ejemplo o un ejercicio un poco más complejo, porque no solo vamos a encontrar en este caso el valor de c. ¿Por qué? Porque este es a, este es b y este es c. O sea, vamos a utilizar la fórmula a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado para encontrar este valor, y seguidamente vamos a encontrar el perímetro, que sería la suma de los tres lados, y el área por medio de la fórmula base por altura dividido 2. De la misma manera vamos a trabajar con este otro triángulo, y finalmente este sería el último ejercicio. ¿Ya? Recuerden que aquí tenemos que encontrar el valor de b, a la vez sumamos los tres valores para encontrar el perímetro, y posteriormente con la fórmula respectiva calculamos el área. Esto ha sido todo por este día. Espero que esta explicación pues les haya servido de algo, y ustedes como investigadores y críticos pues pueden analizar la información que les trasladé. Espero que haya sido de más utilidad, y si en algo ustedes pueden aportar también, pueden dejar sus comentarios. Muchas gracias por su atención.